Bueno, el contenido de los siguientes temas que vamos a abordar es el ISR de los pagos provisionales para las personas morales con régimen general, la determinación del IVA a pagar o a favor, el ISR de sueldos y salarios por pagar, la determinación del ISR de retenciones por honorarios por pagar, el ISR de retenciones de arrendamientos por pagar, el IVA de retenciones por pagar, determinación del impuesto sobre nómina por pagar y la determinación de las cuotas de seguridad social a pagar, que es el IMSS, el SAR e Infonavit. Más adelante abarcaremos más sobre estos temas. La determinación del ISR en pagos provisionales en el régimen general. ¿Quiénes lo presentan? Las personas morales del régimen general. ¿Cuándo se presenta? A más tardar el 17 de cada mes inmediato posterior al que se va a corresponder el pago. La periodicidad debe ser mensual, como lo menciona en el párrafo anterior. El objetivo es cumplir con tus obligaciones fiscales a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla mediante la presentación de declaraciones provisionales y el ISR, las cuales están rellenadas con la información y los comprobantes fiscales de ingreso que emiten en el periodo del pago. El fundamento legal es el Código Fiscal de la Federación vigente, en los artículos 31 y 32, el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, el artículo 41, y la Ley de Impuestos sobre la Renta, los artículos 12, el primer párrafo, el 13, el noveno párrafo, el 14 es el primero, quinto y sexto párrafo, y el cálculo de impuesto es el cálculo de impuestos sobre la renta vigente, en el artículo 9, primer párrafo y el 14. Bueno, ahora hablaremos sobre la determinación del IVA a pagar o a favor. El IVA o impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que se aplica en México y en muchos otros países. Se trata de un impuesto sobre el consumo, es decir, se grava la venta de bienes y servicios. El IVA se calcula como un porcentaje del precio de venta y este se cobra al consumidor final. Los contribuyentes que realizan estas actividades están obligados a cobrar el IVA en sus ventas y a pagarlo al gobierno. ¿Cómo determinamos el IVA? El IVA trasladado es aquel que se cobra al consumidor final al momento de adquirir un bien o servicio. Y por otro lado, el IVA retenido es aquel que se retiene y se paga directamente al Servicio de Administración Tributaria, al SAT. Bueno, la fórmula para determinar el IVA trasladado es IVA trasladado menos el IVA retenido menos el IVA acreditable y esto nos da el IVA a favor o a pagar. ISR de sueldos y salarios por pagar. El ISR en sueldos y salarios es un impuesto que se aplica a los ingresos que recibe un trabajador por concepto de sueldo y salario. Es una de las principales contribuciones que pagan en México y su objetivo es financiar los gastos del gobierno y contribuir en el desarrollo del país. La ley establece que los patrones están obligados a retener y enterar el ISR de sus empleados, calculando la cantidad a deducir de acuerdo a las tablas y tarifas proporcionadas por el Servicio de Administración Tributaria SAT. La determinación del ISR es ingreso menos límite inferior igual a base por tasa igual a resultado más cuota fija igual a ISR por retener. Honorarios por pagar. Cuando las personas físicas del régimen de actividad profesional empresarial, también conocidos como régimen general, que se dedican a prestar un servicio profesional cuyas prestaciones o cuyas actividades requieran de un título profesional para llevar a cabo, realicen operaciones con personas morales, deben de estar obligadas a retenerles un impuesto. En el caso del impuesto del ISR, el impuesto sobre la renta, estas deberán aplicar una tasa del 10% sobre el monto de los pagos que se les efectúen sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención. Dichas retenciones deberán enterarse en su caso conjuntamente con las señaladas en el artículo 113 de esta ley o el impuesto retenido en los términos de este párrafo, que será acreditable contra el impuesto a pagar
que resulte en los pagos provisionales de conformidad del artículo de la 127 de la ley del ISR. Bueno, ahora hablaremos sobre el ISR por arrendamiento, que es el impuesto que se da a pagar entre los ingresos que se obtienen por el arrendamiento de un inmueble, ya sea una casa, un departamento, un local, una oficina, un terreno o cualquier otro tipo de propiedad. El ISR por arrendamiento se considera un ingreso por actividad empresarial y se debe de pagar de forma mensual y anual, según el régimen al que pertenezca. IVA por retenciones. La declaración de IVA por retenciones se crea con el objetivo de facilitar el cumplimiento del entero de retenciones del impuesto al valor agregado que realicen las personas físicas que adquieran bienes tangibles o los enajenen, gocen temporalmente, enajenen u otorguen. Permite que otra persona física o moral haga uso o goce o afectación de los mismos, en el cual alojen instalaciones de infraestructura sobre la superficie o enterradas de las industrias petroleras o eléctricas, a fin de que se construyan, operen, inspeccionen, den mantenimiento a dichas instalaciones, residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, así como que realicen los notarios públicos por concepto de indemnización o contraprestación que deriven de actos jurídicos que se celebren ante ellos, mediante los cuales los propietarios y titulares de terrenos, ingresos, derechos, bienes, incluyendo los derechos reales, ejidales o comunales. El impuesto sobre nómina a pagar, o el ISN, es una erogación que se hace por remuneraciones al trabajo personal. Es un impuesto estatal que cada persona física o moral que genere ingresos dentro del Estado debe pagar al Estado. Los conceptos tomados en cuenta para el pago de este impuesto son los relacionados que remuneren al trabajo prestado, que debe de abarcar en el artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México, o dependiendo de cada código, de cada estado, o también pueden llamarse ley hacendaria, dependiendo del estado. Los aspectos a pagar son sueldos a salarios, tiempo extras, premios, primas, bonos y estímulos e incentivos, compensaciones, gratificaciones, aguinaldo, participación patronal de fondo de ahorro, primas de antigüedad, comisiones, pagos realizados de administradores, comisarios o miembros de consejo directivos de vigilancia o administración de sociedades, etcétera. Y a su vez también hay ciertos conceptos que no se toman en cuenta, esto siendo según el artículo 157 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que es en este caso donde estamos. Para su determinación se ocupa la base, que es la presunción de sueldos pagadas en sueldos. Se suman las vacaciones, la prima vacacional, el aguinaldo, tiempos extras, etcétera, como ya lo vimos anteriormente en la diapositiva. Eso nos da una base parcial, le retamos los exentos con base indicada a la ley, nos da igual a una base de impuestos, y lo multiplicamos con la base dependiendo a lo que dice la ley. Dependiendo en dónde estés ubicado, puede ser desde el 1% hasta el 4%. En este caso, en la Ciudad de México se aplica el 3%. Eso nos va a dar al impuesto sobre nómina a pagar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el IMSS, el Infonavit y el SAR. Bueno, el IMSS. El IMSS es cada año se actualiza la tabla del riesgo para el trabajo y siniestralidad laboral, por lo que cada empresa debe confirmar su índice de siniestralidad y cada año conforme a lo establecido en el artículo 72, 74 y asimismo en el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, ayuda a la empresa a asegurar que la prima del seguro de riesgos para el trabajo se actualice en caso de disminuir o aumentar. Esto suele actualizarse y anunciarse en los canales digitales del IMSS cada año, y la empresa debe enviar su confirmación al IMSS todos los años durante el mes de febrero para poder generar sus recibos adecuadamente. Bueno, ahora vamos con el Infonavit, que este es un crédito que forma parte de la cuota obrero patronal y es un fondo que beneficia al trabajador para la adquisición
o remodelación de su hogar. Cada bimestre, el patrón debe aportar el 5% del salario base de cotización del trabajador. Así, cuando el trabajador acumule la puntuación suficiente, este mismo podrá tramitar un crédito, el cual le corresponde el 5% del salario base de cotización sobre los días naturales laborados. Es importante que los patrones puedan variar dependiendo el salario y las condiciones laborales de cada trabajador. Las aportaciones del IMSS son obligatorias que los empleados deben realizar para financiar sus servicios y prestaciones del Seguro Social. Por lo tanto, es recomendable consultar las herramientas de un cálculo específico para obtener su estimación de las cuotas. Asimismo, podemos utilizar herramientas gratuitas como la calculadora gratis del Infonavit y obtener el monto exacto de las cuotas que se deben de pagar. ¿Qué es el SAR? Se conoce como el Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR, y comprende cómo funciona y permite que las y los trabajadores mexicanos tengan una noción más amplia de la importancia de prever su retiro. Bueno, esto fue un poco teórico, ahora vamos a ir un poco más a la práctica. Entonces, mi compañero Gabriel va a transmitir su pantalla para que podamos ver más específico cómo es el caso práctico. Bueno, vamos a empezar conforme al temario que teníamos en las diapositivas y vamos a empezar con los pagos provisionales. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un trabajador, el cual vamos a determinar el ISR. Entonces aquí estamos tomando sus ingresos acumulados. ¿Le podrías hacer un poco más de zoom, por favor? Y vamos a quitarle sus deducciones autorizadas. En este caso no cuenta con PTU, ni pérdidas fiscales, ni deducibles. Entonces vamos a determinar su ISR, vamos a tomar las tablas, unas tablas donde viene las retenciones de la cuota fija, el límite inferior, y de ahí vamos a determinar. También vamos a ver la fórmula en la cual también vimos en las diapositivas anteriores cómo se realiza. Entonces aquí tenemos que son los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, la PTU, la utilidad fiscal, las pérdidas fiscales, el resultado fiscal, cuál es la tasa del ISR y el SR del ejercicio. Entonces aquí estamos viendo cuánto fue el ISR del ejercicio, que en este caso fueron 1,500. Vamos a la siguiente pestaña, por favor. Aquí tenemos lo que es el ISR de sueldos y salarios por prestación de servicios. Seguimos teniendo un ingreso de 10,000 pesos. Tenemos una tasa que es del 17.92%. Nuestro límite inferior, base a las tablas del ISR que encontramos en la ley, es de 8,601.51. Lo encontramos en el renglón de la tabla. Aquí tenemos lo que es el límite inferior, que es el que tenemos aquí arriba. Nos da un subtotal de 251. Lo que hicimos fue el ingreso total, le restamos el límite inferior y de ahí lo multiplicamos por la tasa y nos dio un resultado de 250.61. Y le sumamos la cuota fija, que son 786, igual lo encontramos en la tabla del ISR.
y nos da un total de ISR a pagar de 1,037.15. El IVA a pagar o a favor es demasiado fácil de calcular. Ocupamos el IVA trasladado, al cual se le va a restar el IVA retenido, que en este caso fue 0, y el IVA acreditable, que en este caso fue de 4.383.64. Al hacer esta resta nos da un total de 3.512.16 que debemos de pagar. Bueno, ahora vamos a ver lo del ISR de las retenciones por arrendamiento y vamos a ver que tenemos una base de 50,000. Vamos a determinar el IVA, que sabemos que el IVA se determina por el punto 16%, que después vamos a determinar la retención del IVA, que es de las 2/3 partes. Y vamos a determinar cuál es el total a pagar y la tasa efectiva, el cual, bueno, nuestra base es 50,000, nuestra IVA ya determinado del 16% es de 8,000. La retención del ISR es de 5,000. La retención del IVA de las 2/3 partes es 5,333.38. Entonces nuestro total a pagar son 47,666.67. ¿Cómo sacamos la retención del IVA de las 2/3 partes? Es IVA entre 3 por 2. Muchas gracias. Bueno, y así determinamos la retención del IVA. Después nuestra tasa efectiva, que la determinamos dividiendo la base entre el total a pagar. Gracias. El IVA retenido por pagar o el IVA de retenciones lo calculamos igual con los 50,000 de los servicios profesionales, los 50,000 de arrendamiento y los 12,000 de servicios profesionales. Tenemos una base de 50,000 en el caso de arrendamiento. Aquí tenemos la retención de IVA, que son los 5,333, que ya nos explicó nuestra compañera Brenda cómo se iba a calcular. Y en la parte de abajo, en servicios profesionales, hicimos las mismas fórmulas, solamente pero ahora con el 12,000, que son los servicios profesionales, con el cual nos proporcionan. Ahora nuestro compañero Gabriel hablará sobre el impuesto sobre la nómina. Bueno, lo del impuesto sobre la nómina solamente es una multiplicación, el cual será nuestro total de ingresos generados por el empleado, que fueron 10,000, por el 3%, y esto se le resta. Ya. Siguiendo con el tema y en el orden de las diapositivas, continuamos con las cuotas obrero patronal del IMSS, que cuentan con IMSS, Infonavit y EPSAR. Ok, bueno, aquí vamos a ver cuál es el salario mensual de nuestro trabajador. En este caso, el salario mensual fue de 10,000. ¿Y cuántos días tiene el mes? Pues son 30 los días que él trabaja. Después el salario diario. El salario diario lo vamos a determinar de los 10,000 entre 30. Después vamos a ver cuál es el salario base de cotización, el cual ese lo podemos consultar también en la página del IMSS. Este caso lo estamos agarrando del 2021, por eso tiene el salario base de cotización de 140.70. Y como acabamos de ver en la diapositiva anterior y en el cálculo anterior, vimos cómo determinar el ISR. Y aquí está, que es el sueldo mensual entre menos el límite inferior, menos el excedente por el excedente, menos el impuesto marginal por la cuota fija
y es igual al ISR a retener. Entonces, aquí estamos determinando cuál es el SAR, el impuesto, cuál es su impuesto del IMSS. Que cubre varias, ¿me puedes bajar un poco la tabla? El IMSS cubre varias partes, se divide en 3 partes, que es riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, y guardería y prestaciones sociales. Eso es lo que cubre la parte del IMSS. La parte del SAR, que es para el retiro, es retiro, cesantía y vejez y edad avanzada. Y por último tenemos lo que es el Infonavit. Aquí en la tabla están ya las 3 partes. Y esta tabla la podemos encontrar en el IMSS, en la página, nos la proporcionan ya. Y ya nada más tenemos que ir llenando de acuerdo al salario mensual y al salario básico de cotización. En este caso, como recordemos, es del 2021 y tenemos las cuotas del 2021. Bueno, y esto fue una breve explicación de un caso práctico que realizamos. Ya dadas la información sobre qué es cada una de estas partes y el caso práctico, esperemos si hayan entendido un poco más sobre el tema. Muchas gracias por vernos.